De San Miguel Topilejo, Jesús González González, 69 años. El puente que está entre Orizaba y Córdoba se llama Puente de Emetlac. Emetlac. Debe ser. Es impresionante. En tren se veía bonito, pero en auto te bajas y te detienes en el puente y te asomas al abismo. Fue uno de los grandes puentes, grandes obras del ferrocarril mexicano que se construyó en el siglo XIX. Fue el primero que hubo de México a Veracruz. Impresionante. Incluso se cimbra el puente. Tienen los puentes cierta tolerancia para que no les afecte ese movimiento. Pasa un transporte pesado, grande, y parado en el puente sientes. Como retumba. Sí. Eso y túneles se abrieron algunos en México. Sí. Que fueron grandes logros de aquel tiempo, de la ingeniería. Sí, no era fácil. Era un terreno muy abrupto. No era como en Estados Unidos, que son grandes, llanos, ¿no? No, aquí cada lugar es montañoso. Y construir un tren de veras requiere mucha pericia. De la Anáhuac, Eliseo León Fernández tiene 85 años. En 3 ocasiones fui a Orizaba en tren. Cuando hicieron la vía corta, pasábamos por 32 túneles. Era una verdadera delicia viajar en tren. Se hacían varias paradas y en cada una los pasajeros se bajaban a comer enchiladas, a tomarse un jarro de sabroso pulque y comprar algunos animalitos. ¿Qué? Los gobiernos de este país han destrozado nuestros transportes que eran tan eficientes y era tan bello viajar en tren. ¡Ah, qué recuerdos me trajeron! Debe ser el vía corta, ¿no? Diego, vía angosta. No lo conocí. A Veracruz. Estaba el famoso intercontinental que también iba a Veracruz. Interoceánico, que iba de Veracruz a México, y de México partió un ramal que solo llegó a Balsas. Por eso, ¿cuál era el vía ancha y vía corta? Había una vía chiquita, acuérdate. Pues ha de ser el interoceánico. Que parecía trenecito de juguete, o el de Chapultepec. No. Pero ya solo conocí las vías yo, ¿eh? Sí, ya el tren, ¿no? Yo solo me tocó ver la vía que iba a Cuautla, que era vía corta. Y la vía en funcionamiento, con sus locomotoras todavía. De juguete casi. Chiquito. Chiquito. Estaban en San Lázaro, ahí en la estación. En la estación de San Lázaro. Oh, yo también hacían viajes recreativos. Sí. Yo iba en tren de tercera, casi a Salazar, aquí en el Estado de México. Y en Pullman me venía de Durango, y de vuelta. Eran 28 horas, una locura, pero valía la pena, por la comodidad, el desayuno muy rico. Y para los niños, en general, representaba una aventura, porque empiezas a subir cuando sales de Durango y ves el desierto, y en cualquier momento empezábamos a inventar que venían los apaches y... porque no ves nada. Un recorrido muy bonito. El Águila Azteca era de lo más puntual. Sí. Y luego había otro servicio nocturno de aquí a Guadalajara y de Guadalajara hacia acá. Sí. Y te trepabas al tren como a las 8 o 9 de la noche, cenabas, ibas al salón fumador, te preparaban tu gabinete o lo que... porque había diferentes categorías. Sí, había camarote. Pullman, que era numerado. Había primera y había camarotes ¿sí? Y el otro, Litera. y alcobas. Eran más chiquitos. En la noche te acostabas y un calorón espantoso, y en la madrugada cuando ibas llevando a Guadalajara o a México, según un frillazo. En la fregada, pero sí. era muy interesante. Sí, Cómodo, lento como la tortuga, pero muy cómodo, a gusto, Te limpio. ponías a leer, a platicar, se jugaba cartas, había un agente de publicaciones que te vendía cuartitos de leche, refresco, cerveza,
y revistas y periódicos. Yo recuerdo las revistas y periódicos. Yo hice ese viaje hace 300 años a Guadalajara. Íbamos 40 egresadas de la Nacional de Educadoras, el famoso viaje, de lo más divertido. Casi 16 horas, más o menos. De 8 a... amanecías allá. ¿De 8 a 8 sería? Sí, sí. 12 horas. A veces llegaba hasta más temprano. Sí, sí, porque ese que iba a Guadalajara como que tenía libre todo el paso. Y 6, 7 cuando mucho se llegaba a Guadalajara. Qué rico, sí. Dijera mi abuela, qué tiempos aquellos, señor don Simón. Pues así vamos viendo pasar el tiempo, cambiando las costumbres y utilizando otros medios que hubieran sido sorprendentes en nuestra niñez. Sí, cómo no. De Ciudad Neza, María Luisa Villa Benítez tiene 64 años. Vivía en el puente de Nonoalco. Todas las noches pasaban los trenes y teníamos que agarrar las cosas, porque si no, se caían. Era un temblor constante y nos acostumbramos a vivir entre tanto ruido. El silbido del tren, el rumor de la gente, los gritos de los vendedores. Era una época muy bonita, porque los trenes iban repletos de cosas: animales, equipaje, carbón, madera. A veces, los vagones que ya no servían los usaban como casas. Sí, cierto. Sí. Eran los trabajadores de los campamentos. Y eran carros campamento, que así se llaman. Y toda la salida que va rumbo a Querétaro, pues había muchísimos ramales ocupados enteramente por carros campamento. Muy bonito. Yo viajé en Armón. Tenía un pariente que trabajaba en ferrocarriles. Era ingeniero químico y dosificaba los tambos. Es que en algunas partes, ciudades de un ramal determinado, el agua es muy pesada. Y entonces le ponían tratamiento, se analizaba el agua, ¿no? Y luego se le daba un tratamiento para que no se picaran las máquinas. Sí, porque había adherencias. Sí. Formaba Clasificaciones. sarro. Como las planchas que ustedes usan, Sí. que Clasificación. requieren agua destilada, porque de lo contrario se bloquea, Sí, se tapa. se oxida. Sí. Bueno, entonces este hombre con su gente, tenía su propio departamento, hacía eso, y recorríamos un largo tramo, Monterrey-Tampico, y el motorcito era de motor, porque hay uno de sub y baja. Sí. Ese era para distancias pequeñas. Cortas. Pero el de motor, 4 asientos, y vas al aire libre, a expuesto veces totalmente. a gran velocidad, al aire libre, y luego de repente el tren, Ay, Dios. venía un tren de frente, a bajar del Armón, agarrar cada uno de los garrotes que tenían en los extremos, y para afuera. Ya pasaba el tren, otra vez para arriba. Lo desmontaban de la vía. Sí. Y lo montaban en... Exacto. Ay, Dios. Bueno, pues, Pero valía la pena el recorrido. sí, era su labor, porque tenía que frecuentemente ver que dosificaran convenientemente los tanquesotes esos. Jenny Rincón Cervantes, de Felipe Pescador, Zacatecas, tiene 30 años. Aquí, en Felipe Pescador, Zacatecas, que es donde yo vivo, se formó por el ferrocarril. Es decir, aquí llegaban y poco a poco se fueron hospedando hasta formar este pequeño poblado de 2,000 habitantes. Yo recuerdo que todavía hace 15 años se veía mucho movimiento, pasajeros, vendedores, etc. Desgraciadamente, todo eso acabó. Ahora solo pasan vagones de carga y el pueblo se siente solo. Muerto. Un pueblo chiquito en Durango, el principal bulevar se llama Felipe Pescador, y sobre ese bulevar está la estación del tren, que pues hoy es una joya arquitectónica que está ahí nada más para contemplar. Pero esta estación de Felipe Pescador, los vendedores de gorditas con las canastas, gorditas de asada roja y de asada verde bien ricas.
Ahí comprabas tus gorditas, comprabas tu escarchada. Es un raspadote así grandote de diferentes sabores. Bueno, también muchas poblaciones están languideciendo por las autopistas. Sí, que dejan a un lado la carretera federal antigua. Pero todas las ciudades que se llaman empalme tienen que ver con el ferrocarril. Y hay varias. El Empalme Escobedo teníamos nosotros ahí cerca. Sí. Y las casas redondas. Eso era sensacional. Era increíble entrar y ver cómo manejaban las máquinas, los vagones, los armones, lo que fuera, con talleres inmensos. La máquina entraba de frente, ¿no? Sí. Y luego la volteaban por un mecanismo. Como tocadiscos gigantescos. Sí, ándale. Una Como el de torre los a la mesa. teatros. Plataforma Sí. Ajá. giratoria. Sí. Ajá. Así movían las maquinonas que, a pesar de ser tan pesadas, ahí había necesidad de arreglarlas. Lisito Llevarlas a como una mantequilla. Y con todas esas instalaciones que tenían una infraestructura y un alto costo, que se hizo, porque finalmente terminó en chatarra. Pues es que se vendió como chatarra, claro. Todo eso desapareció, todo eso se vendió, y todo eso en un momento puede haber sido aplicado en otro tipo de industria, de necesidades, qué sé yo. Una plataforma de esas es costosa. Ni siquiera se vendieron, Dora. Muchas de ellas quedaron en calidad de abandono. Fíjate, oxidadas ahí al tiempo. Sí, mucho de lo que había en Buenavista quedó abandonado y alguien empezó a robarse poquito a poco. ¿Hormiga? Claro.